Arrancamos. Vamos a arrancar. La verdad que para mí es un placer poder compartir con vosotras y con vosotros esta tarde. La verdad que es un honor poder compartir este espacio también con una persona a la que realmente admiro. Desde que lo conocí gracias bueno, pues a unos eventos que hemos compartido, gracias a un amigo común. La verdad que bueno, pues me cautivó su forma de ser y más cómo entiende la vida. ¿Qué es Valores con Historia? Bueno, pues Valores con Historia es un proyecto que nace realmente por mezclar y por unir dos pasiones, ¿no? La mía, la que tengo a través de los valores, la de cambiar el mundo a través de los valores, basada en metodología, basada en procesos de coaching, y la de Manolo Parodi, para los amigos, que es la historia. Quiero que cuando él, bueno, pues ahora lo presentaré, pero cuando él realmente pues, pueda hablar y comentarse un poco, pues me gustaría que compartiese con vosotras y con vosotros cómo entiende la historia, ¿no? ¿Qué va a pasar durante los próximos 25 minutos? Hoy quizás el programa o esta retransmisión, que luego colgaremos en mi perfil de YouTube, ¿vale? Va a ser distinta. Distinta principalmente porque es la primera y es la que nos va a ayudar tanto a Manuel como a mí a aprender a cómo ir mejorando poco a poco en lo que es la retransmisión y en la emisión de este evento, ¿no? Queremos compartir aquello que realmente nos mueve con el objetivo de poder aportar tips, herramientas que nos trae la historia y que nos trae la actualidad en base a los valores para poder de alguna manera conseguir aquello que nosotros nos planteamos en nuestra vida, en nuestro día a día. La idea es cada uno de estos días ir trabajando un valor, por lo tanto ya nos gustará que podáis compartir con nosotros, en este caso, qué valor os gustaría pues eso, que realizáramos el siguiente programa. Y el objeto es traer ese valor al programa, hablar de él, comentar sobre él, cuál es bueno, pues ese significado que comúnmente nos une a ese valor, a todos y a todas nosotras, y hablar de ejemplos históricos de cómo, de forma pragmática, se ha utilizado ese valor y ese ejemplo histórico nos trae al presente herramientas para poder aplicarlo y para poder honrarlo. En definitiva, si ese valor conecta conmigo, conecta contigo, te va a dar herramientas para, de alguna manera, poder tenerlo presente de una forma mucho más viva, ¿no? sea el caso. Bueno, quiero comentaros y quiero hablaros de quién es Manuel Parodi, ¿vale? Manuel Parodi Álvarez, para mí, aparte de un amigo, me siento muy afortunado de poder simplemente escucharle todo ese conocimiento que rebosa, ¿no? Manuel es doctor en Historia, es arqueólogo, es gestor y analista cultural. Es gestor de patrimonio y consultor cultural. Es responsable de la oficina de conmemoración del 5º centenario de la Vuelta al Mundo en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Es investigador y divulgador sobre historia, sobre patrimonio histórico y cultural. Profesor en los másteres de Patrimonio Histórico, Dirección Turística y Estudios Hispánicos de la Universidad de Cádiz. Es docente en cursos estacionales en las universidades de Cádiz, en Sevilla, en Granada, en la Universidad Internacional de Andalucía, de Castilla-La Mancha, hasta de Tánger, en Tetuán. Autor y coautor, editor científico, coordinador de más de una veintena de libros de naturaleza histórica, más de 1,5 centenar de artículos sobre historia y más de 500 artículos de naturaleza divulgativa sobre historia y patrimonio cultural. ¡Wow! Y sigo. Es director de la revista Historia y Arqueología del Bajo Guadalquivir, denominada Gárgoles, y de las Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir, miembro de un equipo director de la Jornada de Patrimonio Cultural y Natural del Valle de Pedroches, en Córdoba, miembro de la Escuela Italiana de Arqueología en Cartago, miembro de la Sociedad Española de Historia de Arqueología y de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Tiene una grandísima experiencia como coordinador, organizador de actividades de investigación, divulgador histórico. Bueno, Manolo, para nosotros, o para mí en este caso, poder compartir este espacio con él para traernos la historia a este presente, no quiero desvelar mucho, la verdad que es un placer y un orgullo poder compartir este espacio. Así que, Manuel, si estás por ahí, ¿te conectas con nosotros? Manifiéstate. Manifiéstate, Manolo. Manifiéstate. No, abracadabra. ¡Bom! Buena, Antonio. Oye, pues nada.
encantado de poder compartir contigo este espacio. Ha sido un placer poder volver a recitar. Lo tengo que practicar, tu currículum porque es un orgullo, ¿no? Para una persona como yo, conocerte. Lo tengo que abreviar, porque Sí. a lo que escucha da un poco de peso. A mí, que se supone que es mío, lo digo sin pedantería, tú me conoces. Sí, sí, sí. Me resulta pesado, imagínate a quien no, pues estará diciendo que No. autobombo, que parezca un vendedor de enciclopedias de los de antes, ¿no? Bueno, no, escucha, yo creo que es importante aportar la credibilidad y la fiabilidad de que lo que vamos a hablar viene de estudio, viene de mucho trabajo, viene de Es una mucha cuestión de experiencia. transparencia también, ¿no? También, totalmente También de es una acuerdo. cuestión de transparencia, porque bueno, se muestra como una gota de agua, ¿no? No sé si esto está quedando demasiado poético desde el inicio, pero No, 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 un poco no. persa está Bueno, quedando, ¿eh? Un poco se persa. nos irá viendo el plumero, eso lo tengo claro, ¿eh? Oye, Manolo, pero esto es lo que tú haces, pero me gustaría saber quién eres. ¿Te has preguntado alguna vez esto o te han preguntado alguna vez esto? Bueno, eso me lo pregunto yo cada vez que me miro al espejo, sobre todo cuando va viendo uno. Claro, porque yo estoy encaneciendo por la parte inferior de la cara. Entonces, claro, la parte de arriba todavía mantiene el color, aunque yo tenía menos frente, chico, pero sí, porque eso es lo que hago. Pero sí que es cierto que en mi caso tengo la suerte de que detrás y dentro de lo que hago estoy yo. Quiero decir, soy Vale. de esas personas que espero que sean muchas, que hasta el momento presente está teniendo la suerte de convertir su vocación en su oficio. Con lo cual, Wow. a mí me decía un amigo mío, arqueólogo, profesor de arqueología en la Universidad de Sevilla, uno de mis más íntimos amigos, mi amigo Enrique García Vargas, una autoridad en arqueología romana, que soy el único de sus amigos que en Facebook y en redes sociales se define o se presenta como historiador. Y es verdad, porque profesor, arqueólogo, pero como historiador, y yo si soy algo, aparte de, por supuesto, persona, ser humano, yo soy historiador, ¿no? Como el cantante que es cantante, el poeta que es poeta o el pintor que es pintor, yo soy historiador. Y tengo la suerte bueno, la suerte y el empeño, que es una mezcla Ahí de está, cosas, ahí la está. suerte y el empeño, de hasta el momento presente, que estoy por un tercio de mi vida, porque voy a cumplir 50 años, con lo cual estoy terminando el primer tercio de mi vida. Olé. Eso es así. Poder conjugar vocación y oficio, como te decía hace un momento. Muy bien. Qué importante, ¿eh? Cuánta gente, ¿no? Me llega a mí a procesos de coaching, ¿no? Que dedica su tiempo, sus recursos, su tiempo, ¿eh? Ojo, algo que cuando pasa el segundo ya no lo vuelves a recuperar, ¿no? Su tiempo, su energía y sus recursos a aquello que realmente no le llena, no le gusta, no le motiva, no le emociona, no le apasiona, ¿no? Qué duro es escuchar eso y qué bonito a la vez la gente que viene a un proceso de coaching, esa acción o esa actitud que tiene para dar ese paso inicial, para dejarse acompañar en un proceso, para poner eso en orden, ¿no? Y quizás, fíjate, y ya nos metemos un poco en faena, los valores son, ya te adelanto, una grandísima herramienta para traer aquello que es realmente importante para ti al presente con acciones concretas. Se me ocurre, Manolo, que nos cuentes. O sea, a mí aquella vez que nos conocimos, que me contaste cómo entendías la historia, la verdad que me cautivaste, me atrapaste, ¿no? Porque conecté rápido, muy rápido. Y me gustaría que lo compartieras porque quizás es lo que le dé sentido a esta forma de compartir o este proyecto que hemos lanzado hoy. Es que, verás, cuando se habla de historia, cuando se plantea el concepto, no me refiero a entrar en materia, generalmente quien contempla la historia desde fuera, no es que uno no me refiero a los protagonistas o no protagonistas de la historia, que protagonistas de la historia somos todos, gracias a Bertolt Brecht, a Unamuno y a Aristóteles también. Eso es. Pero me refiero a quien la contempla como profano, no como profesional de la historia, tiene generalmente dos sensaciones. Una, o te encanta o la odias, porque es la típica materia que se puede convertir en un truño, en un ladrillo, en un tocho infumable. ¿Por qué? Pues porque se confunde la historia con fechas y datos concretos, que es como confundir un coche con los componentes mecánicos que lleva el coche. Esos componentes mecánicos son parte del coche, son lo que ayuda a que exista el coche, pero no son el coche, porque una rueda no es el coche, una tuerca no es el coche, una biela no es el coche.
La suma de todas esas partes. La estructura. Entonces, claro, la historia es el estudio de las sociedades humanas en el espacio y el tiempo, punto. Así de sencillo. Así de sencillo. El estudio y, por tanto, el análisis, por tanto, la comprensión, porque estudiar algo quiere decir buscar las raíces de ese algo. El estudiar se hace para comprender. El problema es que estudiar muchas veces no se hace para comprender, sino para memorizar una serie de conceptos y aprobar un examen. Sea un examen en un nivel más bajo o más alto de la escala de los estudios, da igual. Y ese es el error. Y en historia, muchas veces lo que sucede es que nos quedamos con el dato puntual de la fecha, la batallita y el nombre de tal o cual monarca. Y no, la historia es proceso, comprensión de proceso. Y es además algo muy divertido. Vale, así es, ¿eh? Y doy fe. Entonces, estamos hablando de que vas a tener todo tu conocimiento, tu experiencia y tu bagaje alrededor de, bueno, pues de todo lo que hemos contado que haces. O sea, ese comprender de la historia, ese análisis de la historia, ¿podrías decirse para aprender, Manolo? ¿Para ponerlo en práctica? ¿De lo que se trata? Mira, estemos ante la situación ante la que estemos, nos encontremos, donde nos encontremos, ya ha pasado. Ya ha ocurrido en el pasado. Algo similar ha ocurrido ya. Vale. Pues usted dirá, bueno, ¿y las exploraciones espaciales? Bueno, pues y la vuelta al mundo, cuando se lanzaron a los océanos, o el llegar, las navegaciones de los fenicios en la antigüedad o de los vikingos en la Edad Media, era explorar espacios desconocidos, eso es. En un medio hostil. Vale. El océano es un medio hostil para el humano, que es básicamente terrestre. Eso es. Y llegar a donde nadie había llegado nunca y además donde ni siquiera se sabía dónde se llegaba. Y todo lo que tiene que ver con emociones, con sentimientos, con construcción incluso de sociedades, con modelos sociales, con modelos económicos, en general puede decirse que en la historia encontramos paralelos. Vale. Y además no es tan complicado encontrarlos. Claro, no es tan vamos a ver, eso es como llevar el coche al mecánico, ¿no? Vuelvo con el paralelismo del mecánico y del coche, porque es algo de lo que no entiendo nada. Entonces yo tengo un buen amigo que es mecánico, me fío de él, y si me dice que la trócola se ha escorromorciado, pues es que se ha escorromorciado la trócola. Me lo creo, porque será verdad. ¿Qué pasa? Que no es tan difícil ni tan aburrido, pero hay que tener cierto conocimiento. ¿A qué venimos aquí? A compartir las claves de ese conocimiento. No a darle a la gente peces, sino a enseñarles en la medida de lo posible a pescar. Mira, esto búscalo por aquí, esto búscalo por allí, esto te lo puedes encontrar en tal circunstancia, sabiendo que no hay, no ya mágicas, soluciones, no ya soluciones mágicas, sino soluciones. Hay problemas que han aparecido en la historia de la humanidad y en la historia de los humanos, de los individuos, y hay formas de encarar esos problemas que se han producido a lo largo de los problemas, situaciones, formas de encarar esas situaciones a lo largo de la historia, ya sean individuales o colectivas. Vale, o sea que lo que traeremos es qué soluciones se han aplicado en ese momento y para qué nos pueden valer a día de hoy, por ejemplo. Habrá un poco de todo, claro. Habrá casos que simplemente sean anécdotas divertidas, habrá problemas con los que, dilemas geoestratégicos o morales, individuales, con los que se han enfrentado sociedades, colectivos o individuos, y las soluciones que le han dado. Ojo, que incluso cuando la solución es negativa, el discurso es positivo. ¿Por qué? Porque es muy fácil. No hagas lo que hizo aquel que mira cómo le fue. Es tan sencillo como eso. Se puede aprender, obviamente, que cuando decimos hoy en día que aprendemos de aquello que no hemos conseguido, pero sí qué acción hemos llevado a cabo, o sea, aprender de aquello que no nos ha salido como teníamos planificado, ¿no? Genial, pues Manolo, me apetece plantearte el primer valor de nuestra lista con el que vamos a comenzar a hablar hoy. Quizás es un valor que toca directamente a lo que la sociedad a día de hoy, impacta linealmente, yo creo que en todos los ámbitos, y es un valor que podríamos catalogar dentro de un eje más ético-social, ¿vale? Por decir, el valor, estamos hablando, o vamos a hablar hoy, vamos a compartir los próximos minutos, los próximos 15, 20 minutos, vamos a hablar sobre la justicia, el valor de la justicia. Vale. Como pequeña introducción, mientras tú vas pensando en ejemplos que nos puedas traer, Manolo, como pequeña introducción... Eso es agua, ¿eh? Eso es agua. Es agua, ¿eh? No pensemos que la madre Rusia ha mandado un envío, ¿no?
Como habéis podido notar por el acento castizo donde lo tiene, Manolo es de Cádiz. Entonces, esa forma, y eso es una ambulancia o la policía, O los bomberos. o los bomberos, esa forma que tiene de contar las cosas añadido a ese conocimiento lo hace mucho más cercano. Bueno, como decíamos, hablando de la justicia, quizás cuando hablamos de valores o cuando hablo de valores en algún proceso, con alguna persona o con alguna empresa, lo que intentamos es encontrar cuál es la definición realmente que le aportamos o ese significado que le aportamos a ese valor. Obviamente, todas las palabras que nosotros alineamos o decimos que podemos convertir o son valores, tienen una definición propia compartida en Wikipedia, en un diccionario, en la RAE, etcétera, ¿vale? Pero quizás lo importante cuando hablamos de valores, más allá de que sean palabras que podemos escribir o enunciar de manera similar, es encontrar qué significado le aportamos cada uno. Por eso, cuando hablamos de compartir valores, Manolo, hablamos de compartir los significados, no simplemente la palabra, ¿vale? Quizás es un nivel de intensidad mayor, no decir que por ambos compartimos el valor de la justicia, sino que nuestra propia definición de justicia, pues realmente se acerca o se asemeja o es similar. ¿De dónde proviene esa definición que cada uno le aporta a ese valor? Pues mira, viene de lo que nos han enseñado, viene de lo que realmente hemos vivido en la educación, quizás en el colegio o en casa. Viene de aquellas creencias, aquello que realmente me funcionó en el momento y se quedó arraigado dentro de mi subconsciente para que mi cerebro no trabajara y lo tuviera como automatizado, ¿no? Esas creencias que tenemos todos. Entonces, esa educación, esa formación, esas creencias otorgan un significado particular de cada uno de nosotros, en este caso estamos hablando de justicia, a la justicia. Entonces, por hablar, Manolo, ¿qué ejemplos de justicia podemos hablar en la historia? ¿O qué podrías compartir con nosotros? Mira, para empezar, yendo un poco a la raíz de la palabra ius, ¿Ius? justitia, viene en latín, que es la madre, la raíz de nuestra... Bueno, realmente La nosotros parte estamos hablando etimológica, latín. quieres decir. Claro, sí, nosotros estamos hablando latín. Lo que pasa es que es un latín muy transformado por el paso de los milenios y Eso es. muy enriquecido por la cantidad de léxico y de conceptos que han llegado a las lenguas latinas a través de otras, evidentemente, lenguas germánicas y lenguas semíticas fundamentalmente. No solo el árabe, principalmente el árabe, pero no solo el árabe. Entendido. Entonces, iustitia es la justicia, la palabra y el término, iustitia, viene de una palabra latina que significa justicia, tal como nosotros la comprendemos, y fíjate que en la raíz está ius, ius, que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Es decir, es el derecho que tiene toda la comunidad a algo y el derecho que tiene cada individuo a algo. Entonces, la iustitia es la prevalencia del derecho, o dicho de otra forma, el equilibrio en el ius. El equilibrio en el ius, es decir, en el derecho, entendido como derecho objetivo y derecho subjetivo, derecho público y derecho privado. Ya la propia raíz claro, cuando uno habla, la lengua es una delatora del pensamiento, porque la lengua es el vehículo de expresión del pensamiento. Y las lenguas sirven para articular el pensamiento, pero también lo traicionan, por eso los italianos tenían esa expresión de traductore traditore, traductor traidor, porque es el que desvela el secreto. Y la lengua desvela el secreto de cómo piensa cada sociedad, cada cuerpo social, porque lo refleja. Por eso hay que ser tan prudente con lo que se dice y por eso se buscan traductores por ambas partes, ¿no? Que ambos, si nos damos cuenta, los mandatarios no suelen ir con un solo traductor a las reuniones, tienen uno cada uno, porque no se fía de lo que diga el otro. Por la interpretación también, exactamente. Claro, no, pero no solamente por la malicia, sino por la interpretación. No solamente por la maldad, sino por la interpretación, ¿no? Entonces, justitia, simplificando el discurso, haciéndolo breve, de lo que nos está hablando la palabra es del equilibrio en el derecho público y privado. Es decir, que todos y cada uno de nosotros individualmente y el cuerpo social estén en equilibrio. Vale.
Tú O sea, que contigo estaríamos mismo. hablando, eso es. Fíjate, este término es interesantísimo y traerlo al 2020, ¿vale? Al siglo XXI. Cuando hablamos de justicia, ser justo con Claro, uno mismo y ser justo en una sociedad, ¿no? claro. Qué interesante Es, esto. es imposible ser justo con uno mismo y no serlo socialmente, o mejor dicho, es imposible ser injusto y no ser justo. Quiero decir, hay una Eso es, combinación de eso es. conceptos y de sentires que van de la mano. Tú no puedes ser un santo en privado y un asesino en público, y un malísimo en público y viceversa. Y a eso, entonces, Hablamos de mantenido en el tiempo, claro. claro, hombre, sí, los Eso es. accidentes suceden. Yo maté una Eso es. mosca. No, Eso es, eso es. bromas mías aparte. La cuestión es que en el concepto y la palabra de justicia en latín ¿Sí? ya se está traduciendo el significado profundo del propio término de la justicia, que tiene Vale, en su raíz el valor de equilibrio, de equidad, de vale. ecuanimidad, de igualdad. Me queda claro. Entonces, asociamos la palabra justicia a equilibrio y ese concepto o esa palabra asociada al equilibrio, asociada a la justicia, a mí como persona en el siglo XXI, que ni tengo contacto con el mundo de los valores, ni siquiera contacto con el mundo de la historia, más allá de cada uno de la suya propia, me puede ayudar este concepto a empezar a definir cuánto de justo estoy siendo yo conmigo mismo en base a cuánto de equilibrado o de equilibrio hago. Yo intentaré siempre poner la pelota en mi tejado, hago yo para tener en mi vida. ¿Cuánto de equilibrio? Y luego definiríamos, ¿no? Pues cada uno Claro. dónde está ese equilibrio. ¿Cuánto Incluso, equilibrio bueno, hay? Perdona, Toño, ¿cuánto sí, sí, equilibrio sí, hay sí. entre lo que tú dices y lo que tú haces, por ejemplo? Wow. ¿Eh? Eso puede llamarse coherencia también. Puede llamarse coherencia. Sabiendo que somos todos humanos y sabiendo que todos tenemos momentos de debilidad y sabiendo que todo el mundo... Mira, decías tú que soy de Cádiz. Yo soy muy de Cádiz y ejerzo. A todo el mundo se Qué le baja el bueno. azúcar. A ver, a A todo el todo el mundo se mundo le se le baja el baja el azúcar. azúcar. Eso es. Oh, perdón, quiero decir, me lo estoy inventando ahora mismo el concepto, pero ¿quién no tiene un apretón del tipo que sea en un momento dado? De Vale. impaciencia, fisiológico. Yo tuve un No, desencuentro una vez con una amiga que se quedó la pobre muy contrita porque pensaba que la había tratado mal y es que tenía una necesidad fisiológica urgente cuando me la encontré y no me y pude tenías que parar. salir, Luego claro. cuando la encontré a los 2 o 3 días se lo expliqué. Digo, mira Isa, perdona, te lo Tuve voy que a decir tal salir. como es. Es que iba de escapa, o sea, de escape, iba de escapada, no podía parar. Y no es que te desatendiera, es que en ese momento era tú o yo. Vale. Y tuve O que sea, tender hacia mí. por traerlo de nuevo, y gracias por el ejemplo, estaríamos hablando de que el equilibrio y la coherencia, o sea, quizás el no ser 100% coherente o congruente con lo que dices y haces, es humano. O sea que, bueno, podemos seguir jugando, no te has perdido la vida, o sea, la historia continúa, tu historia continúa, y quizás te permite volver a tener la oportunidad de reequilibrar. ¿Sería así? Exacto, eso es así. Es la cuestión es aquello del Evangelio del que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pero también hay una diferencia entre el acto y la actitud. Porque una cosa es que te suceda algo una vez o 100 veces una vez y otra es que sistemáticamente tú seas Eso injusto es. y te muevas en el desequilibrio de manera Vale, permanente. vale. Eso Me es así. queda claro. Entonces, por recoger un poco lo que has comentado, me parece súper interesante. En la parte etimológica asociamos la palabra justitia, que viene de donde proviene la justicia. En la parte del equilibrio al derecho, tanto subjetivo como objetivo de la persona y de la sociedad. General. Exactamente, general. Vale, pues queda claro de dónde o cómo podemos empezar ya a cada uno a aportarle esa definición de justicia. La verdad que, bueno, tenemos varias personas conectadas, aprovechamos para mandarles un abrazo y un saludo a todas. La verdad que, bueno, voy a intentar ir revisando los comentarios que comparten con nosotros y la verdad que, bueno, si tienen alguna pregunta y la consideramos oportuna, la traemos para contestarla, si te parece. Bueno, ¿no? Oye, y te pregunto, algún personaje, cuando hablamos de historia y hablamos de justicia, que te venga hacia la mente? Hombre, pues en nuestra tradición cultural occidental, hemos hablado hace un momento de que hemos dicho que estamos hablando latín, un latín muy transformado y muy imbuido de conceptos y de léxico. Mi madre me decía de pequeño que yo sabía latín.
Esto Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que... no, eso sé lo que quiere decir, ¿no? ¿Sabe latín? Sí, Eso es. es un dicho que, sí, a mí me lo decían cuando me querían reñir. Este niño sabe latín, ¿sabes? Después de este niño sabe latín, Antonio José XXXX. Hombre, claro, que yo también tengo nombre compuesto, es Manuel Jesús, ¿sabes? Manuel Jesús, pues bienvenido. Que si no, el nombre compuesto era para esos momentos de contrición que tú sabías que venía la ola, ¿no? Venían curvas. Exactamente, venía la ola. Vale. Mira, junto a la pata romana, junto al elemento clásico greco-romano, vamos a decir, de nuestra tradición cultural occidental, europea, mediterránea, que no es ni mejor ni peor, es la nuestra, ¿vale? Hay otro elemento consustancial, hay muchos otros, pero fundamentalmente hay dos. Una es la tradición greco-latina y la otra es la tradición próximo-oriental. Iba a decir semítica, pero decir semítica hay que verme corto, porque entonces dejamos fuera Egipto y eso no puede ser. Entonces, dentro de esa tradición cultural del Próximo Oriente, que es parte nuestra, está el hecho de que, por ejemplo, los huevos vayan de 6 en 6 y no de 10 en 10. Que la semana tenga 7 días, 6 más 1 complementario de fiesta, por ejemplo. O que el año tenga 365 días. Todo eso no viene de Roma. De hecho, eso Roma lo copia del Próximo Oriente. Lo copia bien del mundo egipcio o bien del mundo de Mesopotamia, de Persia y de Palestina y la costa siro-palestina. Si te digo, si eso lo reducimos en un concepto, en una palabra, en la Biblia, en la tradición judeocristiana, nos encaja mucho mejor el concepto. Es decir, está la parte de nuestra herencia cultural greco-latina y la parte próximo oriental, que tiene en la Biblia uno de sus vehículos de expresión más asequibles y más divertidos. Yo, sin hacer ningún tipo de proselitismo de naturaleza religiosa, recomiendo a todo el mundo que se lea el Antiguo Testamento porque hay de todo. Hay hasta extraterrestres. O sea, hay naves espaciales. Bueno, no lo he leído. Quizás lo he escuchado parcialmente y en lugares concretos, en algunos momentos. Muy interesante. Yo lo digo como historiador del mundo antiguo y lo digo como persona que ha recibido bastantes cursos de especialización en España, en Italia, en Estados Unidos, sobre historia del Próximo Oriente Antiguo, sobre arqueología de la Biblia. Y es muy interesante porque nos pone en la mentalidad de quienes nos precedieron hace 4.000 años, hace 3.500, 3.000 años. Fíjate, quiero volver a hablar de que estamos hablando en el siglo XXI de la palabra justicia, del valor de la justicia, y fíjate hacia dónde nos vamos. Esto que hemos dado, claro, porque es un valor universal. Vale, entonces, ¿qué personaje podemos traer en este momento para poder hablar de este concepto, de este valor? El rey Salomón. El rey Salomón. El rey Salomón, que además es un personaje histórico, no es un personaje mítico. Vale, o sea que existió. Existió. Vale. Existió de verdad, existió la monarquía davídica, existió el rey Saúl, existió el rey David, existió el rey Salomón y existieron los reyes de la casa de Israel, la casa de David, hasta que Roma acabó con el reino de Judea. Fue Roma quien definitivamente acaba con el reino de Judea, que luego no sería gobernado por la casa de David. Históricamente hablando, hubo cambios dinásticos como toda familia que se precie, ¿no? Una puñaladita por aquí, un degüello por allí, tú sabes, ¿no? Lo que pasa en todo. Vale. Entonces, conectamos con el rey Salomón. Vale. Salomón, estamos hablando del siglo XI-X a.C., redondeando hace 3.000 años. Wow. Tira para atrás. Claro, es el prototipo de rey justo. Es no solamente en la tradición judaica, sino que lo hereda también la tradición cristiana y a través del Evangelio, a través del Antiguo Testamento y de esta tradición judeocristiana que se inserta en la romanidad a partir del siglo IV, III, IV después de Cristo, se convierte en un valor universal que trasciende de la cultura judaica, que trasciende de la cultura judía y se convierte en un soberano universal, en un modelo de gobernante. Date cuenta, un señor... O sea que hablamos de justo en su gobernancia. Exacto. Es justo como hombre, como ser privado y es justo en su gobierno. Entonces, hay... ¿Algún evento o algún momento que nos puedas compartir donde realmente identificamos que el rey Salomón fuera justo, por ejemplo?
hay el relato del libro primero de los Reyes, el capítulo tercero, versículos 16-28, que te cuenta un relato que conocemos casi todos, que es el de el niño que fueron a cortar por la mitad. Estas dos Ay, mujeres... no lo recuerdo bien, pero sí que... ¿Puedes compartirlo? Pues son dos mujeres que acuden ¿Vale? ante el rey Salomón, una con un niño vivo y la otra con un niño muerto. Lactantes, bebés, pequeñitos. Vale, vale. Entonces, ambas reclaman ser la madre del niño vivo. Vivo. Y la una señala a la otra como madre del niño muerto. Y como no Vale. se aclaraban ni las familias, ni el contexto familiar, ni el grupo social al que pertenecían, acudieron al rey Salomón como administrador supremo, digamos como Tribunal Supremo de Justicia Vale. del Reino de Israel, y aparte como hombre justo, para que él dilucidara cuál de las dos mujeres era la madre del niño vivo. Vale. Entonces Salomón pidió que le trajeran la espada real, la espada del rey, que era un símbolo. Sabemos que la ley y la justicia aparecen con una espada y con una balanza. Eso es. Pues Mira, eso el equilibrio. desde ahí. Ya viene el equilibrio. El equilibrio de la versión Vale. latina y la espada de la versión davídica y salomónica. Date cuenta que la representación de la justicia y de la ley, que son términos distintos, pero vamos a dejarlo ahí, están el platillo de la balanza, sí, de la balanza, en la parte greco-latina, y la espada, que es la parte salomónica. Salomón pide que le traigan su espada. Y entonces, una vez que tiene la espada, reclama que le den al niño. Y coge al niño por un tobillito, por un pie, y hace ademán de cortarlo. Vale. Y cuando le dicen, ¿pero qué vas a hacer? Salomón dice que como no puede humanamente saber cuál es la madre del niño, hoy con los análisis de ADN lo habrían solucionado de otra manera, claro. De otra manera. Pero hace 3000 años el ADN como que no se sabía. Bueno, la evolución de la historia de la ciencia al final ayuda a que ese equilibrio sea más justo, prevalezca. Eso es. Entonces, Salomón, que se enfrenta a esa situación terrible, tiene al niño en una mano, ahí nos hemos quedado, la espada en la otra, y cuando le preguntan, ¿pero qué vas a hacer, majestad? Dice, pues como no puedo saber quién es la madre del niño, lo voy a partir por la mitad y le voy a dar medio niño a cada una de las mujeres. A lo cual, una de las dos dijo que le parecía bien, y la otra, llorando, se arrojó a los pies del rey diciéndole que no matara al niño y que por tal de dejarlo vivo que consentía que se lo dieran a la otra. Entonces Salomón dejó la espada, le dio el niño a esa mujer que le había pedido que no lo matara, y le dijo, toma, mujer, a tu hijo, porque ninguna madre consentiría que mataran a su hijo ante sus propios ojos, de ninguna manera y menos ante sus propios ojos. Y así fue como el rey David, con una añagaza, con una astucia, dilucidó esa situación tan compleja y sentó cátedra, porque además ese texto se ha estudiado, se ha reestudiado, o sea, la exégesis bíblica lo ha estudiado muchísimo y se ha incorporado también a la tradición filosófica medieval occidental y a la tradición cristiana renacentista. Pero así fue como el rey Salomón reafirmó su fama de justo. No la ganó, ya la tenía, sino que la reafirmó una vez más y consiguió restituir el equilibrio familiar que se había roto. Volvemos otra vez al concepto de equilibrio y bueno, en lo que más conocemos coloquialmente, a lo que llamaríamos todos tomar una decisión salomónica, ¿no? Quizás. Claro, viene de ahí. Eso es. Una decisión salomónica, detrás del concepto de salomónico, en historia del arte, a mí me ha llamado mucho la atención, las columnas salomónicas son estas que son torneadas, así en espiral. Ajá, sí. Pero cuando hablamos desde el punto de vista filosófico, teórico, ideológico, estético, pero estético desde el punto de vista filosófico, de los salomónicos estamos hablando de algo que es taxativo, pero justo. Algo que no admite vuelta de hoja, que no admite componendas, pero que es equilibrado y es justo. Fíjate, qué interesante, ¿no? Cuando hablamos de justicia, ya no de impartir, sino lo que entenderíamos ambos por justicia, qué importante es tener ese diálogo previo, interno, para definir qué es para mí la justicia y tener la capacidad de poder compartirlo con tu cercano
para generar ese equilibrio, para entender qué entiende esa persona como justo y traerlo a una decisión, como decías antes, ¿no? Taxativa, pero equilibrada, que no tiene vuelta de hoja, que es una realidad. No es mi interpretación de la realidad, sino un principio en ese caso. No es veraz, sino verdad, que es una diferencia considerable. No es que sea veraz, Vale. lo veraz es algo que parece verdadero. No, tiene que ser Puede verdad. ser creíble. Vale. Mira, fíjate hasta qué punto es importante conocerse a uno mismo, respetarse a uno mismo y escucharse a uno mismo y escuchar a los demás para impartir justicia. Que ahora, si te parece, damos un breve salto a otro momento histórico porque hemos hablado de la tradición Dale. Nos hemos quedado con judaica el rey Salomón. y ahora nos vamos a Roma, a personajes que también son conocidos. Venga. Marco Antonio, por ejemplo. Marco Antonio. Marco Antonio y Cleopatra, película maravillosa, Richard Barton, Liz Taylor, por Richard Barton. Marco Antonio. Yo cuando doy una conferencia o doy clases, siempre suelo utilizar recursos cinematográficos y televisivos porque ubican muy bien la estética de los momentos. Es más fácil visualizar, ¿no? Posicionarte mentalmente en esa historia. Claro. Claro, si tengo que hablar del Egipto antiguo, me voy a los 10 mandamientos y a Jules Briner haciendo de Ramsés II. Eso es. La estética es esa. Oye, y una pregunta. De Roma, esto ya es una curiosidad mía. ¿Los personajes de cinematografía son semejantes a los que nos dice la historia que eran? ¿O hay grandes diferencias? Hombre, hay de todo. Hay de todo. Vale. Hay de todo como en botica. Por ejemplo, el hecho de que Jules Briner pues, estuviera rapado por completo encajaba perfectamente con la estética de los faraones egipcios porque por higiene lo que hacían era que se rapaban y usaban pelucas. Pelucas de pelo humano, pero por higiene. pelucas. Por higiene. Vale. Claro, porque evitaban pues cantidad de complicaciones de todo tipo que no vamos a entrar. Pero pues bueno. Me estoy convirtiendo en egipcio yo, por lo que veo. Estoy siendo más romano. No, tú eres un romano de la tetrarquía, tú eres un romano de siglo IV. De siglo IV, tomo nota. La cuestión vale, es que Marco Antonio. Marco Antonio, hay un momento, Marco Antonio, simplificando, el hijo que Julio César no tuvo, fue a todas luces su compañero, su secretario, su hombre de confianza, el hijo que César no había tenido. El discípulo de César, el hombre imprescindible para Julio César. Hay un momento determinado en el que, por circunstancias del poder en Roma, pues Marco Antonio tiene muchísimo poder. No vamos a entrar en detalle para no perdernos, porque hemos dicho que batallistas no y fechas tampoco. Pero estamos en la estética de la película de Marco Antonio y Cleopatra y nos quedamos con Richard Barton. Bueno, pues vale. Cicerón, hay un momento en el que le hace un ataque a Marco Antonio y le escribe las Filípicas, que son unos discursos en los que Marco Antonio decía que Marco Antonio es un hombre de muchísimo poder en Roma. Vale. Y que hay un momento en el que Cicerón le escribe unos discursos brutales. Vale. Pero literalmente brutales. Lo de los políticos de hoy es nada, juego de niños. Vale. Y le recrimina, fíjate, en uno de esos discursos más duros, le recrimina que va al Tribunal de Justicia borracho. O sea, iba a impartir justicia, va en malas condiciones. Vale. Algo muy recriminable, obviamente. Entonces, por otro lado. Totalmente, pero en el fondo lo que subyace es que Cicerón está criticando a Marco Antonio porque está denigrando la justicia, porque la está tirando por tierra, porque si él no está en condiciones de escuchar lo que le dicen y de escucharse a sí mismo, no puede impartir justicia con equidad. Qué interesante, ¿no? Hemos visto el ejemplo del rey Salomón como un caso positivo, óptimo, ¿no? de cómo aplicar esa justicia o impartir esa justicia, y este caso, ¿no? de Marco Antonio, que acudía a sus momentos de impartir justicia, bueno, pues con la alegría en el cuerpo y no en las condiciones. Eso es. Malas condiciones. Vale, Entonces, y claro, con todo... Dime, perdón. Sí. No, y con todo lo que conlleva eso. O sea, fíjate, cuando tenemos que tomar decisiones que nos afectan en nuestro presente y en nuestro futuro, me traigo, ¿no? de la historia que acabas de comentar de Marco Antonio, ¿no? Si no estamos en plenas condiciones para tomar esas decisiones,
¿Cómo van a afectar esas acciones que llevemos a cabo en lo que realmente, bueno, pues estemos enfocados, ¿no? Y fíjate, veníamos hablando de justicia, todavía no hemos aportado una definición común para todos, pero sí que hemos traído como 2 o 3 palabras importantes, ¿no? Justicia, yo quizás, lo que acabas de comentar, siempre la he asociado ya, a partir de ahora va a ir más integrada para mí la palabra de equilibrio, ¿vale? Y has hablado también de esa verdad equilibrada, ¿no? Aquello que es taxativo, que es común para todos y que está en el equilibrio. Entonces, cuando ese equilibrio, tanto, y ahora me vengo ya a la parte de coaching, interno, no está ordenado o equilibrado, las decisiones que tomemos, pues quizás nos lleven a eso, ¿no? A no ser lo suficientemente justos y el resultado, obviamente, pues no va a ser el esperado. Claro. Qué bueno. Claro. Qué bueno, Manolo. Esa es la recriminación de Cicerón a Marco Antonio. No es porque se cayera por los lados de la silla curul, sí, sino porque estaba tirando por tierra la justicia, la altísima responsabilidad de escuchar lo que le decían y de impartir justicia siendo ecuánime, buscando la verdad y buscando la luz y la claridad. Pues me encanta escucharte, Manolo, o sea, porque al final yo creo que de lo que hemos comentado, de lo que hemos estado compartiendo, podemos de alguna manera como sacar 2 o 3 ideas para honrar o tener presente la justicia. Si yo, por ejemplo, fuera alguna de las personas que nos están escuchando o que nos van a volver a escuchar, porque volvemos a recordar que esto lo colgaremos en el canal de YouTube, mi canal de YouTube, Toyo Galán, ¿vale? Allí estará colgado esta primera conversación o primer programa o primer momento compartido. Cuando hablemos de justicia, quizás lo interesante sería, vale, para poder definir yo qué es la justicia, ¿qué haría falta? Hablar de equilibrio, ¿no? Para encontrar esa definición, asociarlo a equilibrio. ¿Qué más nos haría falta, Manolo? Pues habría falta ecuanimidad, que es algo importante, empatía, ¿vale? Que es muy importante, la ecuanimidad, que es el don de actuar con empatía y de ser serenos, porque hace falta mucha serenidad. Vale, esto es importante, o sea, cuando realmente como aprendizaje quiera tomar una decisión o aplicar algo que va a implicar algo o tiempo o recursos o energía en mi presente y en mi futuro, hay que estar en las condiciones óptimas, ya lo decía Cicerón, ¿no? Ya podré decirlo porque lo has contado, ya lo decía Cicerón, o sea, hay que estar en condiciones para tomar decisiones y que no afecten negativamente a tu presente y a tu futuro, ¿no? Para ser lo más justo posible. Con uno mismo y con los demás. Con uno mismo y con los demás. Interesantísimo, Manolo. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento, esta sabiduría. Quizás yo lanzaría como coach 2 preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué es para ti la justicia? ¿Cuánto está impactando a día de hoy en tu vida esas decisiones que estás tomando, si están alineadas o no a esa definición propia de justicia? ¿Y dónde te está llevando eso? ¿Y qué te está aportando? ¿No? Yo creo que hay muchas preguntas, serían respuestas muy potentes a nivel de desarrollo personal, a nivel de conectar con tu para qué, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y realmente en su parte de herramienta pragmática, cómo podríamos utilizar la justicia para crear pues, una realidad mejor cada uno. Cuando hablamos de valores, Manolo, fíjate, te cuento, hay 2 tipos de valores. Bueno, por resumir, ¿vale? Por resumir, serían aquellos valores finales, aquello que deseamos ser, que en el mundo de las organizaciones estaría muy conectado con la misión y con la visión, ¿vale? Y otro tipo de valor, que nosotros llamamos como valor más instrumental, que es en el que cuando yo tengo un propósito en la vida, cuando yo tengo un objetivo o tengo un reto, es el valor el que me va a ayudar a honrarlo de forma congruente, coherente, que hablábamos antes, para convertirse en el cómo quiero conseguir ese objetivo, ¿vale? No estaríamos hablando de aquella idea o esa palabra etérea, sino cómo utilizar la justicia en este día de hoy que ya he aprendido que puede ser equilibrio y cómo utilizarla en distintos casos, de manera que me ayude como herramienta pragmática a conseguir ese objetivo. Sobre todo, al hilo de lo que estás diciendo tú,
Porque ¿Sí? la justicia no es ni un concepto externo ni abstracto. Es Eso es, un día a día interno en ti mismo. eso es. No ¿Cuánto es de algo ajeno. justo? ¿Cuánto de justo? Yo soy mucho de poner la pelota en mi tejado, de intentar ponerla para cuestionarme, para empoderarme, para que todas las acciones que tenga que llevar a cabo dependan exclusivamente de mí. Porque si depende de otra persona, ya depende de otra persona, aunque sea un 1%, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la pregunta de cuánto de justo estoy siendo conmigo mismo, cuánto de equilibrado estoy siendo conmigo mismo en este momento, y voy a lanzarlo, cuánto de justo estoy siendo con la gente que me rodea, con ese primer círculo. ¿Eh? Yo ya no hablo de la gente que nos llamamos, sino de esa gente que te importa. ¿No? ¿Cuánto de equilibrio estás aportando? ¿Cuánto estás dejando tú que te lleven y cuánto estás acompañando, ¿no? Quizás. Exacto. ¿Y cuánto estás dando? Eso es. Yo cuando por circunstancias vitales me he visto sujeto a momentos en los que no he podido actuar con plena justicia, te puedo decir que es de las veces que peor me he sentido. Afortunadamente ha sido accidental, puntual, pero hay veces en la vida en las que tú dices, bueno, esto lo tendría que haber hecho mejor, pero es que no depende de mí, es que formo parte de un grupo que va Eso en es. esa dirección y al final te terminas saliendo de ese grupo porque entiendes que no es tu camino. Sí, exactamente. O sea, el honrar quizás tus valores y ser congruente, ya no, quizás la madurez te ayuda a tomar esas decisiones también de una forma calmada, sin lucha, sin conflicto, ¿no? Te permite definir qué es importante para ti, qué es aquello que no puedes ni debes traicionar porque sabes que las consecuencias que vas a tener son peores que dejarlo estar, ¿no? Obviamente. Eso, entre otras muchas expresiones filosóficas, está en el Bushido, en el código del guerrero samurái, ¿Vale? que ¿Y no puede cuál sería? traicionarse a sí mismo. Claro, porque cuando hablamos de valores, estamos hablando de que son esos pilares, ¿no? Que sostienen lo que nosotros somos. O incluso, como estamos hablando en este momento, utilizarlos como brújula para conseguir recorrer ese viaje o este camino que llamamos vida, Mm. honrando lo que somos, esos pilares, esa esencia, ¿no? Cuando tú eres una persona divertida, por poner otro valor, ¿no? Pero cuando eres una persona justa, vamos a hablar de un juez, ¿no? Que imparte justicia como profesión, ¿vale? Ya, Y se siente injusto, ¿cómo se está traicionando a su esencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? claro. Y cómo al perderse la referencia de la justicia, en un personaje Uh histórico en -huh. cuestión, es que me viene a la cabeza Alfonso X el Sabio, por ejemplo. Alfonso decimos sabio. Venga, una anécdota más Alfonso, rápida y la compartimos. A ver, Alfonso X cuéntanos. el Sabio es bueno, pues eso, un prototipo de virtudes ¿Vale? intelectuales, pero también éticas y morales. Sabio no solamente hace referencia a que fuera muy inteligente y supiera mucho, también hace ¿Vale? referencia a que era un hombre ecuánime, a que era un hombre justo. Otro ejemplo de salomonismo, como habíamos estado hablando del Hablado mismo antes. rey Salomón, impregna a la imagen del poder y muchísimos reyes intentan actuar como Salomón, ser majestuosos y soberanos, pero al mismo tiempo ser justos Justos. en su, que es una forma de ser humilde en su desenvolvimiento cotidiano. El rey Alfonso X el Sabio sufre un episodio lamentable que es una coz de un animal, de un caballo, Uh -huh. en la cara. A partir de ahí habría sufrido una paulatina degeneración de los tejidos de su ¿Vale? cara y habría generado una tumoración que devino cáncer. ¿Vale? Y eso tanto por las cuestiones fisiológicas puramente hablando como por las morales, que le afectó a la moral al rey, le terminó transformando el carácter y lo convirtió de un hombre sabio, por tanto justo, en un soberano que daba unos bandazos tremendos y cometía grandísimas injusticias. Su reinado acabó en una guerra civil. Fíjate, Cuando ¿eh? perdió el norte de la justicia, perdió el respeto de la mayor parte de sus súbditos y sus vasallos, a excepción de la ciudad de Sevilla, que tiene en su lema no una madeja de lana, un ovillo, el nodo famoso de las retransmisiones de Virginia de Sí, sí, antiguo, sí. es el escudo que el rey Alfonso X el Sabio le da a la ciudad de Sevilla, NO, no, un ovillo de lana, una madeja, y que leído todo junto significa no me ha dejado, no me ha dejado. Semper fidelis, siempre fiel. Es la forma que tuvo el rey sabio de recompensar a ¿Vale? la ciudad de Sevilla con un escudo propio
porque era la única ciudad de todos sus reinos que le había permanecido fiel. Que permanecía con ellos. Bueno, interesantísimo, Manolo. Muchísimas gracias por compartir estos tres grandes ejemplos, ¿no? Hablamos del rey Salomón, de Marco Antonio, el de Cleopatra con lo que le comentaba Cicerón en aquellos momentos y esta parte de Alfonso X. Pues quizás por cerrar y por comentar que el miércoles que viene a las 8 también nos volveremos a conectar hablando de otro valor. Yo os invito a que compartáis en los comentarios por aquí abajo qué valor os gustaría que tratáramos, aunque ya tenemos alguno decidido por ahí, ¿no? Comentarte que ¿para qué sirve la justicia, Manolo? Para que seamos mejores y vivamos en un mundo mejor. Para hacerlo, debería servir para hacerlo todo más fácil. Y más limpio. Quizás a la hora de poder decidir quién nos representa, deberíamos de ser justos también, ¿no? Y equilibrados. También. Qué bien, qué bien. Pues como idea me queda claro, Manolo. Yo mando un abrazo de nuevo a la gente que nos ha estado viendo, que les vuelvo a comentar que van a poder ver el vídeo colgado en YouTube. Quizás esta noche o mañana ya lo tendremos en el perfil de YouTube. Eso es. Y a partir de aquí, bueno, pues mandarte un abrazo muy fuerte, agradecerte de nuevo tu tiempo, tu energía, tus recursos y tu conocimiento que traes aquí para este presente y hablamos en breve. ¿Algunas palabras para despedirte, Manolo? Pues darte las gracias y dar las gracias a quienes nos han acompañado en esta primera travesía tan, para mí, sugerente y, por qué no decirlo, divertida, porque una de las cosas, yo fundamentalmente lo he dicho al principio y lo sigo diciendo y lo termino diciendo. A mí la historia, lo que más me apasiona de la historia es la capacidad de comprensión que genera y lo divertida que resulta. Y no solo me refiero a las historias truculentas, sanguinolentas y finales de la historia. Alguna de esas traeremos, oye, porque yo lo de la coz del animal a Alfonso X el Sabio no lo tenía yo muy controlado. Más que no es un hecho muy conocido. Por eso. Genial. Bueno, pues mandamos un abrazo a todos los amigos que nos están viendo. Un abrazo muy fuerte para Cádiz, para tu luz que aportas a esa tierra, para la luz de esa tierra que te aporta a ti y para toda esa gente que sois maravillosos. Muchas gracias. Cuidaros. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y con esto, pues mandaros un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Aquí estaremos Manolo y yo hablando de ese valor que dejéis en los comentarios, que realmente os ilusione, os motive, os ocupe o tengáis curiosidad de qué pasó en la historia, ¿no? Cuando hablamos de este proyecto, le dimos el pequeño eslogan de aquello que no conocemos de lo que todos sabemos, ¿no? Y es quizás esas anécdotas que nos va a traer Manolo, traerlo a la realidad para convertirlo quizás en herramientas y momentos importantes, tomas de conciencia o quizás conectar con ideas y con propósitos para que lo que decía Manolo, ¿no? Aquello que hemos aprendido, comprendido y analizado de la historia nos sirva para entender este presente y plantearnos un futuro mejor, como hemos dicho, con justicia en un mundo pues, más equilibrado. Os mandamos un abrazo, que tengáis un buen día. Recordad que un día sin sonrisa es un día perdido y aquí os dejamos la nuestra para terminar el día. Gracias por todo.